Hola, mi nombre es Nicole Roa y junto a mi compañera Diomelis Bonilla y les venimos a exponer sobre biotecnología animal. Bueno, comencemos hablando sobre la biotecnología tradicional. Esto se refiere al empleo de organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre. En cambio, la biotecnología moderna surge en la década de los 80 y utiliza técnicas denominadas en su conjunto ingeniería genética. Esto se da para modificar y transferir genes de un organismo a otro. Se trata de técnicas aplicadas a la reproducción animal que intentan acelerar en forma importante el progreso genético resultante, pues de mezclar diferentes genotipos dentro de una misma o distinta especie, incluso también puede ser biotipos. Dicho fenómeno sucede en forma natural durante la mitosis, es decir, luego la primera división celular, y supone asegurar la autenticidad de todos los seres que se reproducen sexualmente. El uso de biotecnologías en la reproducción permite, mediante la manipulación genética, obtener nuevos y mejores individuos en un tiempo menor respecto a la mejora que se podría lograr con las técnicas actualmente utilizadas. Esta tecnología nueva y aún no del todo conocida implica asumir grandes riesgos que deben en primera instancia ser conocidos, lo cual no siempre es posible. Como un instrumento de desarrollo, el mejoramiento en la calidad de un producto, ya sea carne, lana, leche, etc., mediante la genética puede hacerse por selección interna en una raza de sus individuos superiores, esto es a largo plazo, o por la incorporación de genes nuevos y cruzamiento con otras razas, que esto ya sería a mediano y corto plazo. Así, la incorporación de nuevas razas y biotipos ovinos y bovinos en Uruguay ha demandado la aplicación de técnicas como por ejemplo el implante de embriones importados, y pensando que años atrás la única posibilidad de introducir una raza nueva era mediante la importación de animales en pie para iniciar aquí su multiplicación. La inseminación artificial, preservación de semen, inseminación, histerectomía y trasplante embrionario son términos extensamente usados durante décadas para referirnos a la producción animal. La biotecnología animal agrupa un conjunto de tecnologías que aplican la potencialidad de las células y organismos animales. Esto mediante su modificación selectiva y programada a la obtención de productos, bienes y servicios. Uno de los aspectos centrales de esta disciplina está constituido por las técnicas de transgénesis. En sentido amplio, el término transgénesis hace referencia a los procedimientos que permiten alterar el genoma de forma permanente mediante adición, deleción, modificación de genes específicos. Los primeros animales transgénicos se generaron en el año 1980, cuando John Gordon y colaboradores demostraron que un DNA exógeno podía ser introducido en el genoma del ratón mediante la microinyección directa de una solución de DNA en el cigoto. Posteriormente, estos autores probaron que el DNA introducido se transmitía a la descendencia, y un año más tarde conseguían modificar el fenotipo de los animales, expresando el gen de la hormona de crecimiento y obteniendo ratones con tasas de crecimiento muy superiores a las normales. Estas publicaciones no solo atrajeron gran interés internacional, sino que motivaron al inicio de muchísimas investigaciones similares en especies de interés ganadero. De este modo, en 1985 se publicaba el primer trabajo sobre conejos, ovejas y cerdos transgénicos, que tenían insertado en su genoma el gen humano de la hormona de crecimiento. Un animal transgénico presenta una modificación genética heredable. Para conseguir este objetivo, el transgen debe ser transferido al embrión de forma directa por una microinyección o a través de los gametos. Ahora veamos qué biotecnologías reproductivas se conocen. Primero tenemos la MOET, que es la multivolación y transferencia de embriones. También tenemos las manipulaciones genéticas, que es la de la clonación, transgénicos y químeras. Y por último tenemos el semen sexado. Cada una de estas técnicas presenta ventajas y riesgos que se adecuan o no a diferentes situaciones. La técnica MOET consiste en la simulación del ovario de la hembra para que produzca un mayor número de óvulos, para luego ser fertilizada ya sea naturalmente o artificialmente, y así recuperar los embriones y transferirlos a la hembra receptora. La MOET se ha utilizado mucho en el ganado bovino para aumentar el número de animales puros de pedigrí, acelerando el progreso genético con animales superiores por el doble aporte, ya sea materno y paterno, a diferencia de la inseminación artificial en la que solo el macho es tenido en cuenta como herramienta de mejoramiento. En la MOE, la hembra juega también un importante papel. La sincronización de los celos de la hembra receptoras y dadoras es fundamental para lograr la continuación del desarrollo del embrión, luego de descongelarlo. La manipulación de los embriones y su descongelado
Son procesos críticos muy importantes en la secuencia de la técnica. La elección de la receptora no debe ser tampoco descuidada y es fundamental suspensión, laparoscopia, para determinar la presencia de un cuerpo lúteo saludable que definirá la implantación o no del embrión, así como el estado sanitario y nutricional de la misma. La producción de embriones permite incorporar hembras como fuente genética a multiplicar en los programas de mejoramiento. La técnica permite repetir la operación varias veces dentro de una misma estación, incrementando el número de corderos o terneros de una misma donante. El término transferencia de embriones engloba mucho más que la transferencia en sí. Incluye la multi o subovulación, la recolección de embriones, así como se observa en la figura 1, el corto periodo de cultivo in vitro, la manipulación de congelación y transferencia, como se observa en la figura 2. Del conocimiento y dominio de cada una de esas tecnologías asociadas dependerá el resultado, además de tener en cuenta otros aspectos como la raza, donantes de embriones, tipo de servicio, factores ambientales, nutricionales, incluso sanitarios. 2. Manipulaciones genéticas, que está compuesta de clonación, quimeras y transgénicas. La aplicación de transferencia nuclear, que su abreviación es NT, produciendo clones a partir de células de un feto hembra, como experimento preliminar a la producción de clones transgénicos con fines productivos en animales de intereses zootécnicos. Queda reservado para toros y vacas, porque tiene un alto valor genético. Comprobado con su progenie, las limitaciones técnicas son bajas y eficiencias, ya que son de un 5%, dada la complejidad de los mecanismos biológicos, pues los animales grandes como toros, ovejas, cabras, cerdos y vacas pueden modificarse genéticamente gracias al desarrollo de las técnicas de clonación. La clonación es una forma de reproducción asexual que se produce naturalmente en los organismos unicelulares y plantas. Este proceso reproductivo se basa solo en un patrimonio genético único. Pues la generación de un nuevo animal o preexistente solo se produce artificialmente en un laboratorio. Los individuos derivados de dicho proceso tienen las mismas características del cromosoma del donante y pues la clonación es en un laboratorio, pero hay dos maneras de hacerlas. La primera manera es la separación de células de un embrión en sus primeras etapas de multiplicación celular o mediante la sustitución del núcleo de un óvulo por el segundo de la otra célula del individuo. Una vez que la transferencia nuclear de las células son sometidas, entra en la clonación y cambia completamente. En la transferencia nuclear se utilizan dos tipos de células, un ovocito de un animal donante, por ejemplo el de la vaca, al que se le extrae por micromanipulación el núcleo, es decir, su carga genética. Por otro lado, una célula somática es inyectada en el ovocito. Estas dos células se fusionan y se les produce un proceso denominado reprogramación, por el cual esta nueva célula toma características de una célula embrionaria, luego es inducida a dividirse y se obtiene así un embrión que puede ser transferido a un útero receptor. El animal que nace por este procedimiento posee las características genéticas de la célula somática. En la actualidad, una docena de grupos de biología está estudiando sobre la reproducción y se encuentran haciendo una investigación y desarrollo en la clonación en Argentina y Brasil. A la fecha no se encuentran publicados los resultados, pues la célebre oveja Doji fue creada por clonación de células somáticas, que consiste en la introducción de una célula somática del cuerpo en el embrión, pero existe otra técnica más antigua, la clonación por células de embriones, mediante la cual se divide un embrión y se obtienen gemelos idénticos. A través de esta última técnica, hace 20 años hay ya animales clonados. Con respecto al consumo de los animales provenientes de animales clonados, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria indicó que aún no hay suficientes evidencias para asegurar que la carne y la leche de estos animales clonados sean seguros para el consumo humano. Sin embargo, la Administración Federal de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos concluyó en enero del 2008 que no existen riesgos o nuevos incrementos relacionados con el consumo y la carne de estos animales derivado de ciertas especies de ganado proporcionado o caprino o de la dependencia de clones de un historial de uso seguro.
Bueno, como siguiente las quimeras. Las quimeras son embriones resultantes de la función de dos embriones de constitución cromosómica distintas. Experimentalmente se ha logrado la función de blastocistos de mamíferos. Estos embriones logran desarrollarse normalmente, aunque si uno de estos componentes es XX, el otro es XY, presentan cuadros de intersexualidad. Se observa una quimera derivada de la combinación de un embrión de la oveja y la cabra. Pues las quimeras se emplean en la investigación genética básica para el estudio de mutaciones y fallas genéticas. Bajo esta forma es posible establecer cómo se comportan dos líneas diferentes de un individuo y su efecto sobre el desarrollo corporal. La transgénesis, una de las manipulaciones genéticas, fue la primera técnica utilizada para la generación de animales transgénicos por medio de la microinyección pronuclear. Esto implica la inyección directa del transgen en uno de los pronúcleos del cigoto, que seguidamente es transferido a una hembra receptora. Una de sus principales limitaciones es la baja eficiencia, que desciende por debajo del 5% cuando se trata de animales de granja. Por este motivo, se acogió con gran interés la utilización de nuevas herramientas para la transferencia genética en embriones, como el empleo de genomas virales modificados, convertidos en vectores portadores del transgen. Entre estos vectores destacan los lentivirus, que pueden inyectarse en el espacio previtrineo del cigoto o bien en el ovocito, para después realizar fecundación in vitro. Con este tipo de vectores se han generado, entre otros, cerdos, pollos y vacas transgénicos, con elevada eficiencia. Existen otras alternativas para la transgénesis embriones en animales de granja, como lo son la transferencia genética mediada por espermatozoides combinada con la inyección de intracitoplasmática del esperma o la utilización de los transposones. Los transposones son secuencias de DNA capaces de moverse a lo largo del genoma, característica que se aprovecha para utilizarlos como vectores, preparando construcciones transposon más transgen que se microinyectan en los embriones, al tiempo que se suministra la transpasosa. Los procedimientos descritos presentan las siguientes limitaciones. Primero, no es posible generar animales en los que se ha inactivado su gen de forma específica. El DNA solo puede ser añadido. Segundo, no existe control sobre el número de copias que se integran ni sobre el lugar de integración del transgen, por lo que no hay garantía de que el animal transgénico fundador y su descendencia expresen unos niveles adecuados del gen. Tercero, puede originarse animales mosaicos si el transgen no se incorpora durante la primera división celular. Este fenómeno es más frecuente en animales de granja. Estas limitaciones impulsaron el desarrollo de la tecnología basada en la utilización de células para la generación de animales transgénicos. Transgénesis de células somáticas y transferencia nuclear. Coincidiendo con el desarrollo de la tecnología de microinyección pronuclear, Evan y Kaufman en 1981 establecieron el cultivo de células troncales o células madres embrionarias a partir de la masa celular interna de blastocitos murinos. Las características únicas de esta célula, lo que es la capacidad de autorrenovación y la pluripotencialidad, junto con la posibilidad de manipular su genoma de manera específica, utilizando el mecanismo de recombinación homóloga, han revolucionado el estudio de la función genética, dando lugar a lo largo de los últimos 25 años a la aparición de la multitud de modelos animales marinos. Sin embargo, en animales de granja, los números internos de derivas de célula han resultado infractuosos, y aunque algunos autores han descrito la generación de animales químeros a partir de células con características, en ningún caso se ha observado la contribución de estas células en la línea germinal. En los últimos años, los intereses han estado dirigidos a la derivación de células pluripotentes inducibles, que ya es una realidad en todas las especies ganaderas, aunque todavía no se ha confirmado el beneficio de la utilización de estas células en transgénesis. Igualmente ha habido nuevas posibilidades para la transgénesis en animales de granja, además de poner de manifiesto el potencial de la reprogramación nuclear. Esta técnica consiste en la reconstrucción de un embrión mediante la transferencia del núcleo de una célula donante a un ovocito receptor, en el que el material genético nuclear ha sido eliminado. El cigoto generado es activado para que se inicie el desarrollo embrionario y tras ser cultivado es transferido a una hembra receptora sincronizada hormonalmente. Esta es encargada de llevar la gestión a término. La tecnología ha permitido la clonación no solo en todas las especies de animales domésticos, sino también que ha llegado en otras como hurones o camellos.
Bueno, como siguiente le damos inicio a las principales aplicaciones de la transgénesis en los animales. Estudia la función genética. Los animales transgénicos son una herramienta muy útil para investigar en qué tipo de células y en qué momento del desarrollo se expresan diferentes genes. Asimismo, inactivación del gen de los ratones ha permitido estudiar la función de dichos genes en el organismo. De igual forma, los animales modificados genéticamente pueden ser utilizados para obtener modelos de enfermedades humanas en los que podemos analizar de forma más directa y efectiva los mecanismos moleculares de las enfermedades y el efecto de nuevas terapias. Bueno, como siguiente la mejora de producción animal. El primer carácter que fue manipulado en los animales de granja transgénicos fueron la producción cárnica mediante la transferencia de gen de la hormona de crecimiento GH, por la intención de producción de cerdos con mejores índices de crecimiento y con un canal más magro. Estos incrementos fueron modestos si se considera los obtenidos en la acuicultura transgénicas, uno de cuyos productos es el salmón. Se considera y está a la espera para su comercialización. Durante estos últimos años, interés se ha centrado en obtener canales de producción más cardiosaludables para el consumidor. Otra técnica se ha cesado mediante la tecnología Bell-Spear Technology Jackson en 1987. Se ha logrado el cesado de semen y aunque los resultados son variables, se pudo obtener más del 90% de crías con el sexo predeterminado. Son inmensas las ventajas que traería tanto para el sector lechero como para el sector ganadero de cría. Investigadores en todo el mundo han logrado año a año avances significativos en campos ligados al estudio del genoma, química y biología molecular, descubriendo los mecanismos íntimos de la reproducción, el desarrollo embrionario y la manifestación de los genes que modifican el fenotipo y la producción. Poco a poco, estos conocimientos van siendo aplicados al desarrollo de tecnologías de uso comercial. La mayoría de los productores y profesionales practicantes de la biotecnología y de la clínica reproductiva están de acuerdo en que la clave está en la moderación, es decir, alimentar correctamente a los animales tomando en cuenta sus requerimientos para manifestar su potencial y al mismo tiempo preservar la fertilidad y la longevidad como reproductores. Es necesario ampliar las bases de datos tanto para el sector ganadero, ovino y bovino como para el lechero. Esto solo será posible si se mantiene el criterio de tomar registros individuales de los animales de forma objetiva y consciente, dejando aquella elección subjetiva y tradicional como lo es la elección de animales gordos. La implementación de biotecnología reproductiva como es la MOET aparece como una opción de mejora genética altamente eficiente, pero aún no practicable a nivel de reproductores comerciales, dado principalmente por su elevado costo. La expresión de nuevas proteínas donde antes no existían puede provocar la aparición de alergias al modificar especies ya existentes. Podemos poner en riesgo especies autóctonas. El lugar donde se coloca el nuevo gen en el genoma puede ser indeterminado en algunos casos. Entonces, los resultados esperados pueden errar. Se usan animales vivos, por lo que es primordial hacer un examen ético y determinar cómo de novedoso e importante pueden ser los resultados del experimento.